refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la... Una vez más, ¿cómo están? Ah, qué bueno. Bendecido. ¿Qué hubo, Oscar? Ni ruido haces, entras como los gatitos, ni ruido haces, mi hermano. Ok, no, nada más quería ver dónde iba a poner esto. Creo que en ningún lado, así, porque si no voy a arrancar las flores, las esas del DC. Muy bien, hermanos, pues bendecidos, ¿no? Por lo que el Señor ha hecho y está haciendo en su iglesia, a la cual tenemos nosotros el enorme privilegio de pertenecer. Antes de comenzar, tengo un anuncio muy importante. Dice otra vez este pastor, ¿no? Tengo un anuncio muy importante que darles. El próximo 18 de diciembre vamos a tener nuestro evento de fin de año. Y lo vamos a tener aquí en este salón. Así que, hermanos, recuerda, solamente tenemos cupo para 2,800 personas. Porque luego se abarrota, ya no entran tantas. ¿Ok? Solamente, hermano, vamos a tener cupo para 120 personas. 120 personas, 18 de diciembre. 120 personas, así que raudo y veloz le escribes a nuestros hermanos Hernández Asato, porque ellos son los que se van a encargar de la organización de todo este evento. Y si por ahí de casualidad tú dices, ay, a mí me gustaría servir, ay, yo quiero lavar el salón después del evento, con gusto puedes anotarte con mis hermanos, ellos se encargarán en qué área puedes tú servir en este evento, así que te diriges directamente con ellos. El costo, hermano, tú sabes, generalmente tenemos costos muy por debajo de lo que pueda costar una cena navideña en un restaurante o a lo mejor hasta en tu propia casa. Son costos muy accesibles, de verdad. Yo sé que luego dices, pastor, pero yo tengo 5 hijos. Hermano, bien fácil, déjalos en tu casa y tú vienes. No, hermano, entendemos esa parte también, pero por favor, acércate con nuestros hermanos Hernández Asato, por si acaso vas a invitar a alguien a que escuche el Evangelio, es una buena oportunidad. Anota antes de que digas, ya van 150, pastor, ¿tú me puedo llevar a 8? Y te digan, ya no caben. Entonces, con mucho tiempo, hazlo con nuestros hermanos Hernández Asato. ¿Amén? Soy yo reaguado ese amén. Hagamos de cuenta que nunca les dije nada. ¿Amén? Eso, hermanos, despierten, por favor, despierten. Porque mira, la predicación va a estar hermosísima. ¿De qué voy a hablar hoy, hermanos? Voy con la tercera parte de las ofrendas. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a dar una serie de predicaciones? Y mira, todavía estoy en una gran controversia mental de saber si les doy una cuarta o la paro aquí. Que, hermano, de verdad es que hay tanto que aprender acerca de este tema, tantísimo hay que aprender acerca de este tema. ¿Y por qué salió este tema? ¿Por qué el pastor se puso a predicar este asunto de las ofrendas? Bueno, lo tengo que decir con claridad. Ustedes saben, hace algunas semanas o ya no sé si meses, nuestro hermano Enrique dio el reporte de las ofrendas, ¿se acuerdan de eso? Y que, pues, si hay algo de lo que adolecemos es de dinero. Y quiero avisarles que ya nos fue subida la renta de este lugar. Ya no la subieron. Y era justo, hermano. Era justo. Llevábamos 5 años pagando la misma renta hasta que dijo el hermano, pastor, ¿no? Entonces, pues sí, hay que pagar, pero estar aquí, pues tiene sus gastos fijos. ¿Y cuáles son los gastos fijos que tiene la iglesia? Bueno, sostener un obrero de tiempo completo,
pagar una renta de tiempo completo, porque pagamos la renta por mes. Esto quiere decir que nosotros podemos disponer de este lugar los 30 días del mes. Y como ya firmé contrato, pues los 365 días del año. Es por esto, hermanos, tenemos que sacarle jugo a Capi. Entonces, hay que estar pagando. Pero no solo eso. ¿Ya te diste cuenta que usamos mucha luz? ¿Cierto? Hay un montón de lamparitas y los reflectores y el reflector y los micrófonos. ¿Te acuerdas cuál era la finalidad de la venta del disco? ¿Te acuerdas? ¿Para qué? Para el audio, ¿no? Exacto, el audio. ¿Y sabes, hermano, qué fue lo que pudimos comprar con la venta del disco? Nada. O sea, somos pero terribles. Pero si alguien quiere discos, todavía tenemos ahí. Mandamos a hacer 50,000 pensando que nos iba a alcanzar para remodelar todo, hermano. Y nos sobraron 8. Entonces, ahí tenemos todavía discos por si alguien... Ay, no sé qué regalar esta Navidad, hermano. Un disco de los que hizo la iglesia. Entonces tenemos que hacer muchos gastos. Tenemos que estar comprando el agua, tenemos que estar pagando la luz, tenemos que pagar porque se lleven la basura, tenemos que hacer muchas cosas como lo acaba de mencionar nuestro hermano Jesús. El lugar necesita mantenimiento. ¿Quién ocupa? Pues yo. Bueno, pues ¿quién le va a dar mantenimiento? Pues nosotros, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, hermanos, y por supuesto no me gustaría que alguno piense que la posición del pastor es enseñar las ofrendas para sacarles más dinero a ustedes. En ninguna manera esa es la posición del pastor. Yo percibo un salario que fue asignado por los pastores, recibo ciertas prestaciones que fueron asignadas por los pastores, y de ahí. Y estoy contento, hermano, cuando tenemos y cuando no tenemos. El Señor es nuestro gran proveedor, así de sencillo. Pero entonces, ¿por qué enseñas, pastor, este tema? Porque no quiero que pienses que estoy pretendiendo como pastor, aclaro, como pastor responsable de la iglesia, no quiero que vayáis a pensar que estamos tratando o estoy tratando de manipular para que entre más dinero. En ninguna manera esa es la posición de liderazgo de la iglesia. Esa no es la posición. La posición de liderazgo de la iglesia es, si tenemos, gloria a Dios. Y si no tenemos, gloria a Dios. Esto no quiere decir que no ofrendes. Aclaro, no decir, ay no, pues qué bueno que gloria a Dios que no tenemos. Y, no, por favor, quiero que tengamos un modo de pensar bíblicamente correcto tocante a este tema. Y como lo dije al principio, cuando empecé a dar esta serie de predicaciones, como lo dije al principio, ¿qué les dije al principio? ¿No se acuerda qué les dije, hermana? ¿Que quizá qué? Ok. Entonces, quizá les doy una cuarta predicación, pero el punto es que yo como pastor responsable de la iglesia, valga la redundancia, tengo la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios, de pasta a pasta, hablando de la Biblia. Entonces, yo no puedo excluir un tema, por más escabroso que parezca, o por más difícil, es que es dinero, ¿por qué lo enseñas tú? Porque soy el pastor, nada más por eso. ¿Por qué no mandaste traer a alguien? Porque ese alguien no es el pastor. Yo soy responsable. Y yo soy responsable de enseñarlo para que todos sepamos qué es lo que tengo que tener, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Así que retomando así muy rápidamente las predicaciones anteriores acerca de este tema, ya vimos cómo se ofrendaba antes de que fuese dada la ley. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se ofrendaba? Voluntariamente, porque todavía no era dada la ley. Es de una forma voluntaria, ¿cierto? Así se ofrendaba hasta antes de la ley. Luego di una predicación de cómo se ofrendaba, escucha la pregunta,
¿Cómo se ofrendaba cuando fue dada la ley? Me regreso a la otra predicación, hermanos. ¿Cómo se ofrendaba después o cuando se da la ley? ¿Cómo se ofrendaba? Alabado sea Dios. Me regreso a la predicación anterior. A ver, ¿quién está hablando? Que no, señor, si antes no sabía quién hablaba, hoy menos. ¿Quién estaba hablando? Oí una voz de un varón que estaba hablando. ¿Cómo? Va otra vez la pregunta. ¿Cómo se ofrendaba cuando se dio la ley? ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Por qué razón voluntariamente? Porque uno es el impuesto. ¿Te acuerdas cómo se dividía? Era un quinto. ¿Te acuerdas? El 20% de cada cosa, y Dios les dijo, ¿cómo? Esta es una forma de administración. De hecho, si tú llevas a cabo esta forma de administración, tienes para todo. No, aquí no es que a mí no me alcanza, no, administra lo que tienes. Y ofrenda. Las ofrendas siempre fueron voluntarias. Siempre. Obviamente en el Antiguo Testamento, en la ley, hay una forma de gobierno. ¿Qué es la forma de gobierno? Teocrático. Un gobierno puesto por Dios, literalmente. Y este gobierno puesto por Dios iba a recibir una parte de todo esto, iba a recibir una parte. Y también vimos que si se iban a regir por el 10%, era un 10% más otro 10%, más un tercer 10% que se dividía en 3 para que sumara un 23.65, 23.5% aproximadamente anual, que era lo que se debería de estar dando. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te lo expliqué? ¿Sí o no? Si no te acuerdas, revisa las predicaciones anteriores. Ahora, también les dije que les iba a dar una predicación de cómo se debe de ofrendar hoy. La iglesia, ¿cómo debe de hacerlo la iglesia? Nosotros no estamos antes de la ley, nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en la gracia, pero ¿cómo se ofrenda en la gracia? Exactamente igual, voluntariamente, ¿cierto? Pero yo tengo que entender con mucha puntualidad qué es, cómo es y por qué es. Y esto lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios, mis amados amados. Ahí. La primera carta a los Corintios, es la segunda carta a los Corintios, perdónenme. Capítulo 8 primero. Vamos a ver solamente 2 versículos. Estos 2 versículos, 1 y 2, tienen un contenido gigantesco. Y la intención es que lo logremos ver con puntualidad para que aprendamos a ofrendar con generosidad. ¿Ok? Así que para poder hacerlo, les ruego una vez más, por favor, que me acompañen en oración. Eterno Padre, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Te damos muchas gracias porque tenemos tu hermosa palabra, la cual nos guía a toda verdad. Por supuesto, Padre, apelamos a la presencia del Espíritu Santo para que Él me use y pueda yo exponer con la mayor claridad tu hermosa palabra en esta mañana. Y también, Señor, apelando a la obra del Espíritu Santo, que sea con mis hermanos para que ellos sean convencidos por Él de cuáles son las cosas que debemos de estar haciendo todos. Padre, úsame. No te fijes, mi Señor, en los defectos, en los pecados que este siervo tiene, sino, Señor, habla por favor a través de mí a esta hermosa congregación Sola Gracia. Ruego tu dirección, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya lo hemos dicho antes, ¿te acuerdas, hermano, que te comentaba predicaciones anteriores que el dinero es amoral? ¿Qué significa esto? Que no es ni bueno ni malo.
Lo que lo hace bueno es el uso que se le dé, y lo que lo hace malo es el uso que se le dé. Ahora lo voy a poner desde otro punto de vista. Lo que lo hace malo es el corazón quien lo usa. ¿Ok? Lo que hace malo el dinero es el corazón, que es el que destina, cómo se usa. Pero hay un punto muy interesante en esto. La forma en que alguien ve el dinero es un barómetro muy eficaz, escucha esto, de la espiritualidad de dicha persona. Te lo repito porque esto es muy interesante, muy interesante. La forma en la que alguien ve el dinero es un barómetro eficaz de su espiritualidad. Ay, suena así como, ay, mira, que yo estaba escribiendo esto y dije, ay Señor, a ver, ¿dónde está mi corazón? ¿En dónde está? Rápido a reflexionar para saber con la mayor puntualidad dónde estamos. El dinero, como ya lo estábamos mencionando, no es ni bueno ni malo en sí mismo, es amoral. Los corruptos hacen mal uso de él, del dinero, mientras que los justos o los buenos pueden darle buenos usos o buen uso al dinero. Aunque el dinero es neutral, hablando otra vez del aspecto moral, lo que la gente hace con su dinero refleja su moral interna. Escucha lo que digo. Lo que la gente hace con su dinero refleja su moral interna. Dime cómo te comportas con el dinero y te diré quién eres. Así, dicho de otra forma. ¿Cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? Lucas, en el capítulo 12, versículo 34, dice, cito, donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Ok, pensando entonces ahora en esto, que la forma en la que alguien ve el dinero es un barómetro eficaz para poder ver su espiritualidad. Ahora recuerda el texto de Lucas, que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿En dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más añoras? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más cuidas? Esto debe llevarte a pensar. ¿Es el Señor? ¿Es tu casa? ¿Es tu coche? ¿Es la ropa? ¿Tus zapatos? ¿Qué es? Ay, ¿cómo algo tan sencillo como la moneda puede reflejar lo que traemos en el corazón, hermano? Es impresionante, es impresionante. La Biblia no prohíbe, por supuesto, de ninguna manera la posesión del dinero. De hecho, la propia Escritura nos enseña que Dios da el poder para hacer riquezas. Cito Deuteronomio 8:18, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Es Dios quien nos da la habilidad, la fortaleza de trabajar y generar riquezas. Pero muy puntual el texto dice, acuérdate de Dios. O sea, no es tuyo, pues. ¿Cierto? No, y por supuesto, nos da las cosas en abundancia para que nosotros las podamos disfrutar. Como lo dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 17. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, ¿ok? El cual nos da abundantemente todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Qué interesante. Tenemos que aprender entonces a tener una cosmovisión diferente de todas las cosas. Si yo tengo una cosmovisión correcta conforme al texto de Hebreos, que yo tengo que poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, a mí no me va a afectar si tengo o no tengo dinero.
porque tengo una cosmovisión correcta de quién es el Señor, cómo Él me está proveyendo. Escucha, lo que yo necesito, no necesariamente todo lo que yo quiero, porque es muy probable que mis deseos sean pecaminosos, egocéntricos, buscando solamente mi propio bien y no el de los demás. Qué interesante, ¿no? Por la bendición divina, muchos hombres piadosos en las Escrituras, como Job, Abraham, Isaac, Jacob, Boaz, Salomón, fueron hombres extremadamente ricos. Y en eso se basan algunos para decir que tú tienes derecho a reclamar riquezas. Tienes derecho a permanecer callado y escuchar lo que Dios dice. ¿Cierto? Ahora pregúntate, ¿por qué Dios no te da tanto dinero a ti como a estos hombres de la antigüedad? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Y quizá no tengas tanto como quisieras porque adoras al dinero. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sin embargo, aunque la Biblia no prohíbe la posesión del dinero, prohíbe amarlo. Advirtiendo esto, escucha esto que voy a decir es interesante. Aclaro, esta es la pura introducción, hermano. Esto es muy interesante. La Biblia nos enseña en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, dice, cito, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Quieres que te vaya mal? Ama el dinero. Ama el dinero. ¿Cierto? Poco después de esta cita, Pablo exhortó a Timoteo a enseñar en el versículo 17. Vamos allá. ¿Cuál les dije? 1 Timoteo 6. Aquí empecé. Nota lo que dice. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Amar al dinero es tener un efecto poco saludable por este. Y tampoco es bueno lo que a veces nos motiva a ir tras el dinero. Tampoco es muy saludable. Tal motivación es la cumbre de la necedad. Escucha lo que digo. Ir tras el dinero, amar el dinero, es la motivación cumbre de la necedad. El libro de Proverbios en el capítulo 23, versos 4 y 5. Vamos allá. Proverbios. Ya empecé. Mis hermanos, a mi Biblia le robaron Proverbios. ¿Quién se lo quitó? Míralo. Proverbios, ¿qué dije? 23, 4 y 5. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, a ver, ¿quién dijo amén? No supe, porque se levante y que le dé lectura. A ver. Ok. No te desgastes en querer hacerte rico. Sé sabio. ¿Cuánto es suficiente? Un peso más. ¿No? No. Claro que no. Debemos de ser lo suficientemente sabios para no desgastarnos pretendiendo ser millonarios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final de cuentas ha de perder su alma? ¿De qué le sirve? Absolutamente de nada, ¿no es cierto? Aunque Salomón fue uno de los hombres más ricos que ha existido en la historia, él dice algo muy interesante en Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 10, Eclesiastés 5, 10. Escucha. El que ama el dinero no se sacia del dinero,
y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. También esto es vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que digas, si estás buscando dinero y por más que digas, ya tengo suficiente, lo vas a dejar de buscar, no es cierto. Es insaciable el hambre por el dinero. Insaciable es el hambre por el dinero. Ahora escucha esto de lo terrible que puede ser el amor al dinero, el cual es la raíz de todos los males. Escucha esto. El amor de Acán por el dinero trajo desastres sobre él y su familia. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Si no te acuerdas, por favor, apunta esta cita. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 25. Ahí está la historia, para que veas qué le pasó. El amor de Balán, ¿te acuerdas de Balán? Por dinero intenta neciamente maldecir al pueblo escogido por Dios. ¿Y qué le pasa a Balán? Resultó en su propia muerte. ¿Cierto? ¿Te acuerdas qué le pasó a Dalila por el amor al dinero? Traicionó a Sansón por el amor al dinero. Entonces el amor al dinero provoca muchas cosas. ¿Qué pasó con Judas? Por el amor a 30 piezas de plata, ¿qué fue lo que hizo? Traicionó al Señor. ¿Cierto? Por el amor al dinero, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Así en automático, Dios los ejecutó por el amor al dinero. ¿Ya viste cómo entonces que el amor al dinero es raíz de todos los males? Pon tus ojos en Cristo, no en el dinero. El amor al dinero hace que las personas se olviden de Dios. Te voy a dar citas porque quiero avanzar, no las voy a buscar. Te las doy solamente y anótalas, por favor. Deuteronomio 8, del 11 al 14. El amor al dinero hace que confíen más en las riquezas que en el mismo Dios. ¡Qué espanto! Es raíz de todos los males. Y esto lo vemos en Job, capítulo 31, versículos del 24 al 28. El amor al dinero hace que se dejen engañar. Marcos 4:19. El amor al dinero hace que comprometan sus convicciones y se enorgullezcan. Ve todo lo que hace el dinero cuando no se sabe para qué uno lo tiene. Este es Deuteronomio 8:14. El amor al dinero hace que roben a Dios. Wow. Y esto lo vemos claro en Malaquías 3:8, ¿no? Vosotros todos me habéis robado. El amor al dinero hace que la gente lo busque de manera ilegítima. ¿Cuál es una forma ilegítima? Hoy pudiéramos pensar en eso. Narcotráfico, los secuestros, los que pasan y cobran piso. Esas son formas ilegítimas de querer tener dinero. A través del fraude, a través de la usura, las apuestas. ¿Confías más en el azar que en el mismo Dios? ¡Wow! Pero la Biblia enumera varias formas aceptables de adquirir dinero. Y obviamente incluye los regalos. Cuando alguien te da algo, dices, una ofrenda. Cuando estás orando, Señor, esta semana, esta quincena, este mes, no me hace falta pagar esto. Y tú sabes, Señor, que era algo imprevisto. Porque a veces oramos pidiéndole al Señor que nos dé dinero y los negligentes somos nosotros, hermanos. Nos hemos endeudado en muchas ocasiones mucho y por eso ya no tenemos para pagar.
En muchas otras ocasiones no queremos trabajar y queremos que nos caiga el dinero del cielo. Esas son negligencias. Eso es pecado delante de Dios. Pero cuando es de parte de Dios, el Señor provee. El Señor provee, así que una forma de hacerlo es cuando alguien te hace una ofrenda, dice, oh, gracias a Dios. Y cuando es de parte de Dios no te ofrendan muchísimo dinero, te ofrendan lo justo para lo que necesitas, no para que te enriquezcas. Otra forma de generar dinero es en las inversiones. Ay, pastor, pero ¿quién tiene para invertir en este tiempo? No necesariamente tienes que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Invierte en algo que pueda generar un ingreso. Obviamente, algo que te ayuda es ahorrando. ¿Quién puede ahorrar? Administra lo que Dios te da. Tienes que ser un buen administrador. Y obvio, ponte a trabajar. No esperes todo lo demás. Ay, que el Señor, yo no puedo ni invertir. ¿Y tienes trabajo? Ay, no. No, yo estoy para vivir del Señor. Sácate. Ponte a trabajar y deja de ser un mantenido, aprovechado de las circunstancias. Quienes violan los principios básicos con respecto al dinero pueden descubrir que no tienen tanto como ellos piensan que tienen. Los que están en esta situación necesitan considerar si en realidad necesitan más dinero o quieren más dinero. Son así como principio socialista, ¿no? No necesitas, tú te haces necesidades, te creas necesidades. Y no, por supuesto que no debe de ser así. ¿Realmente necesitas o no? ¿O para qué lo quieres? Como dice Santiago, ¿para gastar en vuestros deleites y placeres? ¿O para qué quieres el dinero? Es muy probable que padezcas de dinero porque eres muy tacaño. La Biblia también da pauta sobre cómo gastar el dinero. Debe usarse para proveer necesidades familiares. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no es cierto? Entonces hay que proveer a casa, siempre. Tienes que pagar deudas, pero yo no me endeudo. ¿Y qué no debes? ¿La luz? ¿No debes el teléfono? O sea, hay que pagar deudas, ¿no es cierto? La renta, tienes que pagar. Y obviamente una buena planeación nos ayuda a ahorrar para el futuro. Así se usa el dinero, hermano. ¿Alguien está listo para morirse? ¿De qué estamos hablando? El dinero. Pregunta. ¿Alguien está listo para morirse? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué nos hace falta para morirnos, hermano? Pues morirnos. O sea, ¿sí o no? Fácil. ¿Por qué no te quieres morir? A ver, alguien valiente así que diga, a ver, yo me exhibo solo. A ver, ¿por qué no te quieres morir? ¿Por qué, hermano? Porque tu hijo no es salvo. El asunto es este. Si tu hijo no es salvo, pues eso le compete a Dios, ¿no? Porque a lo mejor no lo estoy, por favor, a lo mejor Dios sí lo salva, pero no te concede verlo. No sabemos esa parte. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Pero si hoy te murieras, ¿qué pasaría? Piensa en tu familia, los que tienes ahorita aquí a tu ladito. Piensa, si te murieras, ¿qué pasaría? No, pues un chilladero, piensas, ¿no? ¡Ah, ya se murió! ¿Qué pasaría si se te muere alguien que tienes allá a tu lado? Es que esto no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Tenemos que planear nuestra muerte también, ¿sabes? Un buen administrador eso hace para cuando me muera. Y ahí le voy echando. ¿Cuándo te vas a morir? Pero así no les dejas problemas. Ay, me prestas que no tengo ni para rentar. Porque hoy sale más caro quemarlos que velarlos. Digo que sepultarlos. ¿Cierto? Hermano, ¿tienes dinero para eso? ¿Lo has previsto? Hay seguros de gastos médicos, hay seguros de vida que son efectivos con la muerte, y no estoy vendiendo seguros. Y hay seguros de gastos funerarios que no son tan caros, hermano. Todo está en saber usar el dinero. ¿Para qué dejas problemas? ¿Me explico? ¿Te das cuenta cómo la Escritura nos habla de administración? No te brinques los impuestos, hermanos, ¿eh? Dice, al que impuesto, no le debas absolutamente nada a nadie. Esta es mi introducción. Sonó a predicación, yo lo sé. Pero ahora ahí te va la predicación. La vamos a ver en 3 puntos muy rápidos, muy sencillos. Solamente versículos 1 y 2 del capítulo 8. Para esto sirve el dinero. Ahora tú piensa en qué lo usas. ¿En qué estás usando el dinero que Dios te está dando? ¿Estás listo? Otra vez suena así como taravilla, pero ¿estás listo para morirte? Ay, pues pensándolo así, no, pastor, porque no tengo dinero para las colegiaturas de mis hijos. Pues, administralo. Y otra vez, hermano, aquí no está en cuánto ganes, sino qué haces con lo que ganas. Esa es la cosa. ¿Ok? Punto número 1, versículo 8 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia, en las iglesias, de Macedonia. Pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y podría yo seguirme hasta allá, pero desglosé tanto esto, hermano, que vas a ver qué hermoso es entender la instrucción que Pablo está dando a la iglesia de Corinto. Es muy interesante, porque había muchas cosas que la iglesia de Corinto no sabía hacer. Pero Pablo, en un tono ya más pastoral. ¿Alguien la ha leído la primera y la segunda carta de Corintios? En el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de la segunda carta. El apóstol Pablo habla de que si ellos están dispuestos a perdonar a alguien, él también, para que entre y goce de la comunión con los santos. Sí, sí lo han leído, ¿no? Y después de esto, Pablo sigue hablando de lo que es la gracia, cómo la gracia está con el creyente y el creyente vive por gracia. Y después el apóstol Pablo parece que cambia de tema en el capítulo 8. La primera palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 8 es la palabra ahora, o asimismo, o déjame ahora te platico otra cosa, algo así por el estilo. Esto se llama una transición. Parece que está cambiando de un tema a otro tema, ¿cierto? Y cambia de tema. ¿Y ahora de qué les va a hablar? Os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. O sea, ahora Pablo les va a explicar cómo la iglesia él va a usar de ejemplo a las iglesias de Macedonia para que los corintios aprendan a ofrendar. Ahora, yo te lo voy a poner diferente. Yo te voy a hablar de la gracia que Dios dio a las iglesias de Macedonia para que nosotros los corintios, porque nosotros no somos corintios, nosotros somos corintios, aprendamos a ofrendar. Fácil, mi hermano, esto no es tan complicado, ¿cierto? Entonces Pablo parece que está cambiando de tema, ¿cierto? Cuando llamó su atención a la gracia de Dios que había sido dada a las iglesias de Macedonia,
a las que utilizó como su ejemplo para saber ofrendar, para saber dar. La provincia de Macedonia, esto es gratis, hermano, esto no va incluido en el costo, esto es gratis. La provincia romana de Macedonia, antiguo reino de Alejandro Magno, estaba ubicada en la parte norte de la Grecia moderna. Ahí está. A esa parte es a donde Pablo está usando como ejemplo. Como ya lo hemos visto anteriormente, las iglesias de Macedonia que Pablo tenía en mente no es una iglesia de Macedonia, sino las iglesias de Macedonia. Son Filipos, Tesalónica y Berea. Toda una región. La región de Macedonia estaba sumida en la pobreza, hermano. Estaba sumida en la pobreza, desolada por las guerras y saqueada por los romanos. ¿Cómo la saqueaban los romanos? Impuesto. Con los impuestos, ¿cierto? Pero los creyentes macedonios, a pesar de su pobreza extrema, escucha esto, eran sorprendentemente generosos. Pregunta hermano, ¿podríamos considerar a esta iglesia una iglesia pobre? Yo pienso que no. Medio que no sabe ofrendar, a lo mejor sí. Pero pobre, yo pienso que no. Vas a ver que no estamos en la condición de cómo estaban los macedonios. Fíjate lo que dice mismo Corintios, pero en el capítulo 11, versículo 9. Cito: y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros una carga. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo sabía la condición en la que se encontraban los macedonios y que él no quería ser una carga para la iglesia, tanto que si era necesario que él trabajase con sus propias manos, lo hacía. ¿Cierto? Y en un sentido estricto, hermano, yo sí estuve varios años sirviendo hacia esta iglesia, teniendo mi trabajo secular y trabajando para la iglesia. Dicen, pastor de medio tiempo. Los medios tiempos en el pastorado, mi querido hermano, no existen. Es un término que se usa, pero yo no soy pastor de medio tiempo. Porque andaba yo trabajando, pastor, es que ya pasó. Pastor, me ayuda, pastor. Y dijo, bueno, pues no queda medio tiempo. Espérense a que llegue su tiempo, espérense. No puedo hacer eso. ¿Me explico? O sea, si es necesario, hay que trabajar. Si es necesario, hay que trabajar. Note lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Hablando de la condición en la que ellos se encuentran. Pablo está gozoso con ellos de lo que está sucediendo. Nota ahora, capítulo 2, versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor por mis necesidades. ¿Ok? Mismo Filipenses, pero en el capítulo 4, versículo 15. Nota. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí para Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Esto quiere decir que no todos ofrendan puntualmente para la propagación del Evangelio, hermano. Mira, ustedes saben, hasta antes de la pandemia, yo era un pastor que constantemente salía porque recibía invitaciones para ir a predicar a otros lados. Y ustedes lo saben, yo no voy con la idea de que gane yo más dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque pertenezco a una iglesia
la cual se ocupa de mis necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que yo puedo tener cuando salgo para ir a enseñar a otra iglesia? ¿Cuáles son? Los viáticos, de entrada los viáticos. ¿No? Yo debo de preocuparme porque, bueno, pero yo no tengo gasolina. Hermano, sí voy, pero deposíteme lo de las casetas, mi hermano, ¿no? El hospedaje. ¿Yo debo de preocuparme de eso? La iglesia en teoría debe de ocuparse de eso. Pertenezco a una iglesia. ¿Oyes lo que está pasando con Pablo? Así es como en teoría debe ser. Pero gracias a Dios, la pandemia nos ayudó a que todos estamos aquí adentro. Ya no he salido. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Le doy gracias a Dios por eso. ¿Me explico, mis amados hermanos? Nota lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían dado más allá de lo que ellos podrían tener hablando económicamente. Significa que es suficiente. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Al parecer entonces los corintios no eran concernientes a la magnitud de la generosidad de los macedonios. Lo que llevó entonces a Pablo a hacérselo saber, era necesario que ellos supieran cómo otras iglesias trabajan y ofrendaban para el propio ministerio del apóstol Pablo. Ellos lo tenían que saber. Lo que daban no estaba principalmente motivado por la filantropía o por la bondad humana. No era así. Escucha, ¿qué es lo que decía nuestro texto? ¿Por qué ellos daban? Por la gracia de Dios. Porque los macedonios habían entendido la gracia de Dios, lo cual entonces no había necesidad de estarles diciendo, hermanos, ofrenden, por favor, ya no tengo para el pasaje, ya ven que la alquilada de los caballos está recara. No, no hacía eso. Siempre a la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Acá apeló Pablo para la generosidad entonces, tanto de los corintios como de las demás iglesias, a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Platíquenme ustedes. ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación. Todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, que es el perdón de mis pecados, la justificación delante del Padre y la vida eterna. Eso es gracia. Algo que yo no merecía, pero que ahora ya tengo. Y pregunta otra vez, ¿tiene costo? ¿Lo puedo pagar? No. Por eso daban los hermanos generosamente, a pesar de la condición en la que se encontraban. Los macedonios entonces no daban como lo suelen hacer los ricos del mundo. ¿Cómo da un rico del mundo? No, a ver, ¿cuánto dices tú? No, yo di 10 pesitos. No, hombre, es miserable, mira. Ahí está. Pero ¿quién hizo más esfuerzo? Al rico no le perjudica venir y dar un chequezote. Que claro, nunca nadie nos ha dado nada. Claro. Pero como si sucediese, o sea, a él no le va a doler, porque tiene. Pero el que tiene poco y es administrado dice, no, pues yo lo di por la gracia que Dios me ha sido dada. ¿Me explico, hermanos? Así funciona. ¿Perdón? Por supuesto, como la viuda pobre. Ella dio todo su sustento. Los otros daban de lo que les sobraba, dijo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero esta ha dado todo lo que ella tenía. Y obviamente no malinterpretemos, es en la intención del corazón. ¿Por qué ella dio todo lo que tenía? ¿Por qué? Porque ella conocía algo muy interesante, que Dios era su proveedor y que no le iba a faltar absolutamente nada. ¡Wow! Ese principio lo debemos aprender nosotros. Ahora, nota por qué. Ustedes conocen Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Se lo saben de memoria? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todo por lo que yo me afano. Por las riquezas, por el vestir, por el comer, por el tener, ¿me explico? Dice,
A ver, ¿qué no se preocupan de eso los gentiles? ¿Y tú eres gentil? Bueno, Señor, pues es que yo quería, ¿verdad? No. Busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Otra vez, esto no quiere decir que no trabajes. Significa que debemos de glorificar a Dios con todo lo que hacemos. No estar afanados, sino esperar en Dios. Y por supuesto, hermanos, Dios da como Él quiere, a quien Él quiere, para lo que Él quiere. Por eso, aquí no hemos comprado clic. ¿Sabes qué es el clic, no? No, la terminal para... Es que no traigo, pastor. No te preocupes, aceptamos tarjetas de crédito. No, por supuesto que no, porque se supone que somos ordenados y si cobras por semana, por quincena, por mes, por año, por sexenio, por lo que tú quieras. Se supone que tú ya destinaste algo según Dios te prosperó, vienes y depositas. Tan tan. Así. ¿Cierto? Así es como debe de ser. Entonces, esto es lo que nos enseña el versículo 1 del capítulo 8, en donde Pablo está apelando a los macedonios, a los corintios, que vieran los macedonios que ellos daban, porque habían entendido perfectamente la gracia que habían recibido de parte de Dios. Ahora, versículo 2 dice: pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza y su generosidad. Esto significa entonces, mi querido hermano, que este es el segundo punto, que yo tengo el enorme privilegio de dar y que las circunstancias no determinan lo que yo dé, o cómo dé, o cuánto dé. ¿Sí? Las circunstancias no determinan. Porque tú puedes decir: ay, pero pues si yo ni tengo, yo estoy más bien para que me den en lugar de que yo les ande dando. ¿No podrías pensar eso? Pero esto no funciona así. Las circunstancias no determinan, lo que lo determina es tu corazón. Es el corazón. Permítame tantito, hermanos. Por eso no como nada antes de la predicación. Pues si ni comí nada. Entonces quién sabe qué pasó. Las circunstancias no determinan el que yo dé, o no debe de determinar lo que yo dé o cómo la dé. ¿Por qué? Porque dice que en grande prueba de tribulación. El lenguaje fuerte de Pablo describe vívidamente la situación desesperada en la que se encontraban los macedonios. ¿Cierto? La palabra grande es polus, significa mucho o muchos, e indica la naturaleza extrema de la tribulación en la que se encontraban los macedonios, y a pesar de eso, ofrendaban generosamente. Y ustedes saben, la palabra prueba tiene que ver con mucha dificultad. Con mucha dificultad lo hacían. Pero ellos daban, a pesar de las dificultades. Es que estamos en pandemia y nos bajaron el sueldo. Es que los impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más, que sube la renta. ¿No? Eso decía una canción hace muchos años. ¿Cierto? Entonces, tiene que ver con la condición en la que ellos se encontraban. Muy grande tribulación, en una muy grande dificultad. Bajo esas circunstancias, a pesar de eso, ellos habían entendido la gracia que habían recibido de parte de Dios y ellos daban generosamente. Estaban bajo extrema presión. Cuando usa esta palabra tribulación, tiene la idea de una gran presión, como cuando
se pisan las uvas o se pisaban las uvas, ¿te acuerdas? Para sacar el jugo. Bajo esa presión de tribulación, de sufrimiento, los macedonios daban. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pablo está usando palabras muy puntuales para explicar la condición en la que se encontraban las iglesias de Macedonia y a pesar de eso ofrendaban. ¿Cierto? Las escrituras describen repetidamente el sufrimiento que soportaron las iglesias de Macedonia, como lo podemos ver, y esto lo buscan en su casita, por favor, en Hechos 17, versículos del 5 al 8. Pablo también se refirió a sus epístolas en la persecución de las iglesias de Macedonia, como en Filipenses 1:29, si vamos a buscarlo, Filipenses 1:29, cito: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pero cabe notar entonces que los macedonios, a pesar de lo que estaban viviendo, no decayó su ánimo a la hora de dar. Al contrario, estaban contentos porque es un privilegio el poder dar para la obra del ministerio. Punto número 3, la forma de dar debe de ser con gozo. No, o sea, cuando te duele, ay, es que tengo que ofrendar, mejor no lo hagas, quédatelo, mejor no lo hagas, hasta que Dios te convenza que la gracia que has recibido es mucho más grande que los 20 pesos que pretendes dar y que te está doliendo dar. En la parte B del versículo 2 del capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. La parte B, abundó su gozo. A pesar de todo, ellos estaban gozosos, ¿cierto? La palabra que se traduce en abundancia también significa superávit. En términos contables, ¿qué es un superávit? El excedente de ganancias, las utilidades, ¿no? A pesar de eso, ellos tenían de sobra para dar, dicho de otra forma. A pesar de esa enorme tribulación en la que ellos se encontraban, tenían mucho gozo y sobraba para que ellos dieran. ¡Wow! ¡Qué interesante la condición en la que estos macedonios daban, ¿no? Los macedonios no daban a regañadientes, con renuencia, por obligación o bajo alguna coacción, bajo alguna presión o manipulación. Tampoco los motivaba el miedo al castigo divino. Si no das, te va a caer fuego del cielo ahorita y te va a hacer chicharrón. No, hombre, no te va a pasar nada. Es asunto tuyo con Dios. Voluntario, ¿cierto? El gozo de los macedonios trascendía su dolor y su propia tristeza. Pablo escribió así a los tesalonicenses en el 1:6, como ya lo vimos. ¿No es cierto? 1 Tesalonicenses 1:6. Vamos allá, por favor, mis amados hermanos. Cito: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, con el gozo del Espíritu Santo, ¿cierto? Otra palabra que debemos analizar de nuestro texto es la palabra profunda, que es la traducción de catabatos. Yo sé que no les sirve a ustedes para nada eso, pero es de acuerdo a la profundidad en la que ellos se encontraban. Esa es la idea. De acuerdo a la profundidad en la que ellos se encontraban, es que dieron. La expresión correspondiente en español sería profundo o muy hondo. En el hoyo en el que ellos se encontraban, a pesar de eso dieron. ¿Y cómo se encontraban ellos? Se encontraban en ese momento sociopolítico, había un exceso en el cobro de impuestos. Había un exceso en el cobro de impuestos. Había esclavitud.
Gozaban de un estatus económico muy bajo. Y no obstante, había persecución. Y a pesar de eso, ofrendaban, hermano. Y dice que había un superávit, había mucho. ¡Wow! ¡Wow! En ninguna manera esto redujo la forma de ofrendar de los macedonios, al contrario. Hay otra palabrita que aparece ahí en nuestro texto también, que es pobreza. Y esta describe a quienes no tienen casi nada. Esa es la condición en la que se encontraba la iglesia de Macedonia. Que se ven forzados a pedir limosna para sobrevivir. Así se encontraban, en esa condición económica muy por debajo. ¿Alguien se encuentra ahorita así en esa condición, hermano? Que diga, yo tengo necesidad de ir a sentarme aquí a la terminal y estar ahí como una limosneta para el amor de Dios. ¿Alguien en esta iglesia se encuentra en esa condición? Levante su mano. Entonces no tenemos la misma condición de los macedonios. ¿O sí? Entonces, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Y obvio, esta palabrita pobreza también es usada para describir cuando Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Se hizo semejante a los hombres. Allá en Filipenses, en el capítulo 2. Tiene esa idea. Entonces vemos que también la pobreza no es un obstáculo para poder dar a las ofrendas. 5 y último, hermano. 5 y último. Dar es o debe de ser un acto de generosidad. Nota lo que dice nuestro texto. Fíjate lo que dice. Pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pablo declaró ahora explícitamente lo que había sido implícito a través de todo el pasaje, acumulando palabras para expresar la profunda generosidad de los macedonios. Las escrituras lo usan para describir los bienes excedentes de los ricos. Que hay posesiones en abundancia, que hay capacidad de compra y tienes capacidad para muchas cosas. Pues dice la Escritura, hablando de las iglesias de Macedonia, que sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Cómo debo dar? ¿Cómo debo dar entonces hoy mi ofrenda? ¿Bajo qué circunstancias? Yo entiendo que cada uno de nosotros puede tener una circunstancia particular, pero quiero nada más hacer énfasis en esto. Que voy a dar dependiendo de mi concepto de gracia recibida por Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Así, hermano. Es que no tengo para dar. Es conforme cada quien haya prosperado. Nota lo que sigue diciendo el texto en el versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie los obligó. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio, es un privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Es un privilegio ofrendar. Así lo debemos ver. 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que principalmente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, efecto, si tú ya te entregaste plenamente a Cristo, pues todo le pertenece a Cristo, lo entiendes y lo haces. ¿Cierto? Es así, hermano.
No es el 10%, no es el 23%. Eso ya se lo pagamos al gobierno. ¿Cómo es? Con generosidad y voluntariamente, conforme cada quien haya prosperado, con el propio entendimiento de cada quien de lo que es la gracia de Dios. Si no hemos comprendido la gracia, vamos a acumular para nosotros nada más, y no para las necesidades propias de nuestra congregación. Amén. Oremos. Eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu enorme bondad, por esta instrucción clara que nos das acerca de tu hermosa palabra, Señor, para que nosotros aprendamos a ofrendar de forma bíblica. Ayúdanos a hacerlo por amor a ti. Y en cierta forma, Señor, por agradecimiento al favor recibido inmerecidamente, que es la salvación en Cristo Jesús. Padre, por favor, despídenos en paz. Regrésanos con bien a casa y ayúdanos a meditar en todo lo que hemos hecho. Rogamos tu bondad en el nombre de Jesús. Amén. No se les olvide, hermanos, tenemos una tarea, por favor.